La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin obediencia. Dios nos hace promesas. Dios nos da promesas. Dios quiere que nosotros creamos a esas promesas. Esas promesas son ciertas, pero la iglesia, mucha iglesia, no crea esas promesas. ¿Por qué no las cree? Por sus acciones. Entonces aquí vamos a ver cómo la fe tiene que ver con la obediencia. Y en la obediencia se recibe el galardón. Entonces vamos a mirar sobre el versículo de entrada, es Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor nos da galardón. Vamos a mirar el contexto. Yo les voy a dar el contexto que es en relación a la obediencia. Entonces, ¿en dónde está? En el 32. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculos. Jesús dijo que nos iban a perseguir. Somos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjense, aquí hay acciones de la fe, porque de los presos también se compadecieron los que estaban bajo el dominio de Satanás, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, no se aferraron a su dinero, sino lo compartieron con la iglesia, sabiendo que tienen en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón. ¿Cómo llegamos a obtener ese galardón? Con paciencia, hermanos, con paciencia. Abraham tuvo que ser paciente. Sara tuvo que ser paciente. Y nosotros debemos de ser pacientes para la venida del Señor. Entonces, ya entendiendo esto, que la fe no solamente se trata de decir yo creo en Jesús y ya voy a vivir como quiero. No, necesitamos estudiar la palabra de Dios y mirar las promesas de Cristo Jesús, las promesas de nuestro Padre Dios, para aferrarnos a esas promesas. Entonces, ¿y cuáles son esas promesas? Sobre todo, la vida eterna, que es conocer a nuestro Padre Dios. Nosotros ya podemos participar de la herencia que es Cristo Jesús, pero en parte, solamente en parte, no en su totalidad. En parte profetizamos, en parte le conocemos al Señor. Pero una vez que somos, dice Juan, como somos conocidos, entonces seremos como Cristo Jesús, igualmente a Él. Aquí pues, todavía tenemos un cuerpo de muerte, o tenemos la carne con la que tenemos que pelear todos los días, hasta el último día de nuestra vida, aquí en este mundo donde estamos de paso. ¿Ok? Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Juan dice, nadie jamás ha visto a Dios. Nadie. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Que veremos a nuestro Padre Dios. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El mandamiento que Dios le dio a Adán, le dijo, no comas del fruto de este árbol, porque si comes, morirás. Entonces, básicamente, le dio un mandamiento para que se multiplicaran y para que se amaran unos a otros. Adán desobedeció y por tanto entró la muerte. Caín y Abel sabían de este mandamiento y toda la descendencia. Entonces, Caín hizo lo mismo que Adán, desobedeció a Dios. Abel obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Su fe, ¿cómo la demostró? Con sus acciones. ¿Ok? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Se va al Génesis, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque Abel amó a su prójimo, Caín no. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue al paraíso, no al cielo donde está nuestro Padre Dios, porque Jesús dijo, nadie ha subido al cielo donde está nuestro Padre Dios. Subió al tercer cielo, a donde fue Pablo. O sea, al paraíso. ¿Ok? Enoc fue traspuesto al paraíso para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Pablo trae a la memoria los héroes de la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Él preparó el arca. El Señor le dio orden para que la construyera, y vinieron los ángeles, el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios, y les dieron las medidas, le dijeron cómo tenía que construir el arca. Se tardó 120 años. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿se fijan? Aquí está la obediencia de Abraham. La fe quiere decir obedecer, creer y obedecer a la palabra de Dios. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Entonces, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Redentor de nosotros, y tú no amas a tu hermano, a tu prójimo, tú no tienes fe. Tú puedes decir que crees en Jesús y que tú crees el Evangelio, pero tus acciones dicen otra cosa. Las acciones, hermanos, fíjense bien, por eso Santiago dice, vamos a decir, se los voy a decir con mis palabras, ¿tú crees que Jesús murió por ti?
también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios creen que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. También los demonios creen eso. Pero los demonios no pueden adorar a Jesús. No pueden. Entonces, ¿cuál es la parte de la adoración? Amar a nuestro prójimo, hermanos. Si nosotros verdaderamente decimos amar a nuestro Padre Dios, en el Espíritu nosotros amamos a nuestro prójimo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía en Mesopotamia, o sea, en nuestros días. Abraham vivía en Irak. Y el Señor le dijo: Abraham, sal de la tierra de tu parentela y ve a un lugar a donde yo te voy a llevar. Y él obedeció. Se llevó a su esposa, que era estéril, y lo acompañó su sobrino Lot. Entonces él salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Porque creyó en aquel único Dios verdadero. En el libro de Enoc hay más información acerca de Abraham, aún el nacimiento de Abraham. Entonces, así igual nosotros debemos de ser como Abraham, que debemos de salir de la tierra de nuestra parentela. ¿Cuál es la tierra? Amar este mundo. Nosotros debemos de salir de este mundo. En palabras de Pablo, en la carta a los Romanos, hacer morir las obras de la carne. Hagan morir las obras de la carne, lo que está en Romanos 8, lo que está en Gálatas 5. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque no le había sido dada, que era la tierra de la descendencia de Cam, al que Noé maldijo por haber mostrado su desnudez. Los cananitas son la descendencia de Cam, que maldijo su padre, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, simbólicamente Jerusalén. La nueva Jerusalén es la que Jesús construyó con su muerte y resurrección, el nuevo templo, la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No tenían el entendimiento, no sabían acerca de Cristo Jesús, el yo soy, que podía venir a morar en nuestros corazones, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan
una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. O sea, ellos pensaban que la tierra prometida era la tierra de donde emanaba leche y miel, en donde un ramo de uvas no lo podía cargar una sola persona, que es simbólico de la tierra prometida que es nuestro Padre Dios y Cristo Jesús en nosotros, en este mundo y en la vida celestial que no podemos ver, pero lo podemos ver con los ojos espirituales cuando vemos las cosas aquí en este mundo. Creemos que vamos a ver a nuestro Padre Dios. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Fíjense, hermanos, fíjense aquí, ¿ok? Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, o sea, en tu hijo, salido de las entrañas del vientre de Sara, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Abraham no dudó de que a un muerto Isaac, al que le estaba ofreciendo, porque el Señor le dijo: ofréceme a tu hijo en un sacrificio, Abraham estuvo por ofrecer su hijo a nuestro Padre Dios, o al yo soy. Pero el ángel le dijo: detente, ya veo que temes a Jehová, a nuestro Padre Dios. Él creyó que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. O sea, ¿por cuál fe? Por la promesa que le hizo nuestro Padre Dios a Abraham. O sea, ellos creyeron en la promesa de que Dios iba a ser una descendencia, así como las estrellas del cielo. Entonces, por esa fe, por esa promesa de Dios hacia Abraham, y como consecuencia a Isaac, a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, o sea, Israel, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, o sea, de Egipto. José sabía que iban a estar sometidos 400 años, entonces José les dijo: llévense mis huesos a la tierra prometida. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Le temían más a nuestro Padre Dios. Por la fe, Moisés, eventualmente él supo que era hebreo, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, tenía beneficios, vivía en el palacio del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Tú qué prefieres? ¿Prefieres vivir en adulterio que vivir en la ciudad celestial?
¿Prefieres el dinero de este mundo o prefieres los tesoros en el cielo? ¿Prefieres las cosas de este mundo o prefieres las cosas celestiales? Tú escoges. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, el faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí el invisible es Jesús, el yo soy. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El Señor le dijo, celebren la cena pascual. Está en Éxodo 12. Moisés obedeció, el pueblo de Dios obedeció. Y cuando vino el ángel exterminador, mató ahí donde no estaba la señal, de la sangre del cordero, murieron los primogénitos. De igual forma, cuando viene el ángel exterminador, la ira de Dios, y no ve en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, la sangre del cordero, entonces moriremos. Eso es necesaria la sangre del cordero y debemos de honrar la sangre del cordero. ¿Cómo lo honramos? Amando a nuestro prójimo, pero reconociendo que es a través de su gracia. Por la fe pasaron el Mar Rojo. El Mar Rojo es simbólico de este mundo donde hay sangre, donde todo mundo se pelea unos con otros. Podemos pasar como por tierra seca si tenemos a Jesús. E intentando los egipcios, que son figura de los demonios, hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó cuando llegaron a la tierra prometida a través del guía que puso el que los gobernaba, que era Josué. Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Josué, que es figura de Cristo, eventualmente van a caer los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El Señor termina la obra el 7º día. No en esta vida, en el 7º día. ¿Ok? Por la fe, Rahab, la prostituta, de aquí viene la descendencia de José, de una prostituta. La prostituta no murió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella escuchó de lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel y ella tuvo temor y ella ayudó a los 12 espías. Entre ellos iba Caleb y Josué. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, se va al libro de los jueces, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, o sea, los que obedecieron a la ley.
en su momento, los que escucharon la palabra de Dios y la pusieron por obra. O sea, estaban muertos y resucitaron. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios y amando a su prójimo. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, como la de Cristo Jesús. Otros experimentaron vituperios, los profetas, y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Vayan y miren el libro de Jeremías, que fue lo que le pasó. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, obedeciendo al Señor, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto que dice Pablo aquí, se los voy a leer para que vean que nosotros no podemos entrar al cielo sin que antes el Señor salve a todas las almas, todas sin excepción, porque Jesús murió por todos, hermanos. Esto te pudiera parecer falsa doctrina, pero no lo es. Y Pablo habla de esto en esta carta a los Hebreos 11:40. Primero les voy a dar Primera de Corintios en el capítulo 15. Pablo habla de esto y fíjense cómo lo dice. 15 del 16 al 26. Okay, fíjense bien cómo lo dice. Voy a empezar desde el 12. Pero si se predica si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque en todo caso, si la vida nada más es aquí, se termina así como lo creen los ateos, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero no, hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados en Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Ahí está el orden. Cristo ya resucitó.
Luego, los que son de Cristo. Si nosotros ya resucitamos juntamente con Cristo Jesús, ya no morimos, ya estamos vivos. Estamos vivos. Si morimos juntamente con Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, síguense. Déjenme ver dónde me quedé. Cristo, las primicias, obviamente las primicias son los profetas, todos los héroes de la fe, los apóstoles, los 144,000 de su generación. Esas son las primicias. Luego los que son de Cristo, o sea, nosotros, en su venida, luego el fin. Ok, entonces fíjense bien. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, cuando destruye a la muerte. Ya Jesús ganó. Entonces de aquí me voy a brincar al 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pablo sigue vivo. Pedro sigue vivo. Juan sigue vivo. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? Hay 7. Hay 7. La séptima trompeta es la venida de Cristo. Entonces, nosotros podemos escuchar la trompeta aquí en esta vida y recibir a Jesús en nuestros corazones. Pero hay personas que están muertos, nunca murieron a los deseos de la carne, están muertos. Cuando viene la muerte natural, esa es la primera muerte. La segunda muerte la segunda muerte es cuando se dan cuenta que están separados de Dios. Así como está en Lucas 16, el rico, ese es el ejemplo. El rico que decidió no amar a su prójimo, porque tenía mandamiento. Ama a tu prójimo, y él nunca compartió con los pobres, nunca amó. Y por lo tanto, cuando murió, se quedó en el Hades, viéndose separado del reino de Dios. O sea, podía ver a lo lejos y pudo reconocer al padre Abraham y a Lázaro. Esa es la segunda muerte, cuando se da cuenta de que está el paraíso y él se quedó en el infierno, en el Hades, donde hay fuego, donde el gusano no muere. Entonces fíjense. Entonces se toca la trompeta, la séptima trompeta. ¿Cuándo? Acuérdense, la ira de Dios no es para siempre, hermanos. Eventualmente Dios tiene compasión también de estas personas que se quedaron en el infierno, en el Hades. Entonces, para ellos, ¿cuándo es la venida de Cristo Jesús? Cuando se toca la séptima trompeta. Entonces, Pablo, Pedro, no van a subir al cielo antes de que entren primero los que creyeron en Cristo. ¿Ok? Los que creyeron en Cristo. O sea, aquí está el orden. Eventualmente Jesús murió por todos. Entonces, esas personas que rechazaron a Cristo, el juicio es de que se quedan en el Hades. Pero la séptima trompeta para ellos eventualmente, acuérdense, ¿de dónde saco esto yo? Pues aquí, hermanos, está, y está en el libro de Génesis también. El Señor terminó
todo en el séptimo día, no en el sexto, en el séptimo terminó. Entonces ya en el octavo día las personas se hacen la circuncisión del corazón. O sea, está por toda la Biblia, yo lo sé. O sea, aquel que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque acuérdense, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces uno como ser humano, uno casi siempre dice, ándele para que se le quite por malo. Hermanos, ¿dónde está la misericordia? Acuérdense, la ira de Dios no es para siempre. Entonces, fíjense bien, si aquí el sufrimiento en esta vida es feo, obviamente que el sufrimiento en la otra vida es magnificado 100 veces. O sea, es fea la muerte, estar separado de Dios. Pero Dios no se agrada en castigarnos, hermano. Dios nos ama. Hay un castigo por despreciarlo, pero Dios es amor. Dios es amor. O sea, todos sin excepción somos castigados. Unos de una forma, otros de otra. Pero el que desprecia a Dios y se hace como una bestia, pues bueno, ese es el castigo. Por eso está el ay de los que ni aún en la sexta trompeta, en los últimos 3 ayes, son los más dolorosos. Entonces, ¿por qué sé que eventualmente todos se van a convertir? Está escrito en el libro de Jonás. Jonás fue, el Señor le dijo, voy a predicar a Nínive. Okay. Nínive era una ciudad pagana. Okay. Entonces él se fue al mar, porque ahí era donde estaba su territorio, en las costas. Entonces dijo, no, yo me voy para acá. Entonces eventualmente cuando hubo en el mar, hubo un viento tempestad en el mar, y él dormía, y le dicen, hey, tú dormilón, ¿por qué te la pasas durmiendo? Pídele a tu Dios a ver si acaso tiene piedad de nosotros. Y él dice, yo sé por qué está así. Dice, es porque desobedecí a Dios. Dice, échenme al mar para que se calme el viento. Si no me echan al mar, no se va a calmar el viento. Entonces ellos lo echaron al mar. Ahí estaba escrito, hermanos. En este mundo hay guerras, hay tempestades en este mundo, en este mar, en este mar rojo, en este mar de muerte. Tuvimos que echar a Jesús en el mar para que los vientos se calmaran. Nada más que Dios preparó un gran pez, donde estuvo Jonás 3 días y 3 noches. O sea, ahí estaba escrito que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches. Pero al tercer día resucitó. Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente obedeció al Señor, fue a predicar a Nínive y todos se convirtieron. Y él se enojó. Ya sabía que los ibas a perdonar. Por eso no quería ir. O sea, es cómico lo que hace Jonás. Pero Dios es así, hermanos. Dios es así. Mucha gente va a decir también, ya sabía que ibas a perdonar a la gente. Hermanos, pues si tenemos a un Dios misericordioso. Ahora, el hecho de que ya lo saben ustedes, ay del que pisotee la carne del cordero. Si le tienes miedo aquí a algo, imagínate pisotear la sangre del cordero. No hagan eso, hermanos. No hagan eso, porque si hacen eso ya, sabiéndolo, ay de ustedes.
ay de ustedes. ¿Por qué? Porque viene. Porque el temor, hermanos, nadie puede si estamos a merced de Satanás, con la pura presencia de Satanás. De hecho, el Señor a mí me permitió. Yo cuando era niño, yo vi así como en caricatura a Satanás y con la pura presencia no me podía ni mover. No me podía ni mover, o sea, me tumbaba, o sea, no podía yo hacer nada. La última vez que yo tuve una experiencia así en un sueño, me violó, me traía por toda la pared Satanás. No podemos, hermanos. Jesús dice, líbranos, Padre, líbranos del mal, líbranos de Satanás. El único que tiene poder contra él es Jesús. Jesús les dice a sus ángeles, hagan esto, y lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen el poder de Jesús, el poder del Padre. Satanás no puede hacer nada si no se le es permitido por nuestro Padre Dios. Pero si nosotros queremos pasarnos de listos, simplemente el hecho de que eventualmente todos vamos a estar con el Señor, hermanos, yo no quiero tentar a Dios en esas cosas. Y fíjense, yo voy a terminar con Primera de Tesalonicenses, que también está escrito ahí, en Primera de Tesalonicenses 4, que es lo mismo, comenzando del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que se murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, Jesús es nuestra esperanza, Jesús resucitó, entonces ¿por qué le vamos a tener miedo a la muerte? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual la mayoría de teólogos dicen que Pablo se equivocó aquí, hermanos. ¿Cómo se va a equivocar Pablo? Fíjense lo que está diciendo Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Se los acabo de leer. Y eso también está en el Antiguo Testamento. Así también, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, nuestro Padre Dios, con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquí ya no está hablando solamente de vivir esta vida, está hablando ya de tener la vida eterna en ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo murió a los deseos de la carne. Pablo ya había sido bautizado. O sea, cuando una persona es bautizada, muere a los deseos de este mundo. ¿Y qué hace? Resucita juntamente con Cristo. Ya la muerte natural no tiene potestad sobre nosotros. Seguimos vivos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Por eso yo les digo, ¿dónde está Pablo? En el paraíso, hermanos, donde está Abraham, donde está Isaac, donde está Jacob, donde está Moisés, donde está Pedro, donde está Juan. Ese es el paraíso. No precederemos a los que durmieron en Cristo Jesús. O sea, cuando habla de que durmieron son los que se murieron, pero fueron derrotados. Porque acuérdense, no todos terminan la batalla, no todos terminan bien. Hay unos que se durmieron, se regresaron al mundo. Porque el Señor mismo, ahí está, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, acuérdense, la séptima trompeta, descenderá del cielo. El paraíso y el cielo son dos lugares diferentes, siempre se los digo.
O una vez más, cuando Jesús está en la cruz, le dice uno, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a los otros. El que está a mano derecha le dice, ni aun estando en la misma condenación, o sea, en la cruz, en el dolor de la cruz, en la que es condenación, ni aun así te arrepientes, nosotros merecemos estar aquí por tranzas, por ladrones. Pero él no, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense, ¿ok? Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el tercer cielo. Hoy mismo. ¿Ok? Hay teólogos que le cambiaron y que dicen, no, de ciertamente hoy te digo, o sea, como que le va a decir mañana o pasado, hermanos, no inventen. No. Ciertamente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, el tercer cielo. El cielo nadie lo ha visto, hermanos. El cielo nadie lo ha visto. Solamente el que bajó del cielo, Jesús. Entonces, el paraíso sí lo ha visto. Yo he visto el paraíso, pero no el cielo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Jesús murió. El domingo en la mañana se le aparece a María Magdalena. Entonces Jesús le abre sus ojos para que lo pudiera reconocer y le dice, Maestro, y lo quiere tocar y le dice, no me toques, porque aún no he subido al cielo donde está nuestro Padre Dios. Entonces el paraíso y el cielo, hermanos, son dos lugares diferentes. ¿Ok? Entonces hay unos que están en el paraíso, hay otros que están aquí en este mundo todavía. Aquí se quedaron sus almas. Aquí están. Y no pueden alabar a Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Entonces pueden ver el paraíso de lejos, pero no pueden pasar de aquí para allá. No está lejos porque se puede ver. Entonces fíjense, aquí estamos en el séptimo día. ¿Ok? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, acuérdense, Jesús dijo que Él es el primero y el último. Jesús, en relación a la fe, también en relación a Jesús fue el primero, Él bajó del cielo. Entonces, ¿qué hace Jesús eventualmente? Hagan de cuenta que Él es el capitán del barco. Él no va a salir del barco hasta que todos hayamos entrado al cielo. Él va a ser el último. Y los penúltimos, los apóstoles y los profetas. Los 12 que escogió el Señor del Antiguo Testamento. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, debemos de vivir por la fe. Entonces, fíjense bien, otra vez, les voy a hacer el recordatorio del estudio pasado. La fe viene por el oír. No todos escuchan. Yo hablo con muchos cristianos y no todos escuchan. ¿Por qué? Porque no tienen oídos para oír. ¿Quién es el que les abre el entendimiento? El oír viene por la palabra de Dios. Entonces, hay que leer todas las escrituras, hermanos.
Y sobre todo, las escrituras que nos dicen que somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, Señor, yo soy pecador. Pues Él ya lo sabe, reconócete pecador y reconoce que necesitas un Redentor, que es Cristo Jesús, y dale gracias y entrégale tu corazón. Cristo Jesús, me encanta este mundo, pero yo quiero seguirte a ti. Ya no quiero seguir en la idolatría. A mí me encanta este mundo, pero te quiero seguir a ti. Ayúdame. Yo te entrego mi corazón y deja que su Santo Espíritu te ayude y eventualmente te confirme para que le sigas y pon atención lo que el Señor te diga, qué es lo que vas a hacer para trabajar en su reino. ¿Ok? Entonces debemos de obedecer, hermanos, porque sin fe, ¿y qué es lo que tenemos que obedecer? Primeramente, que Jesús murió por nosotros, no debemos de andar de altaneros juzgando a todo mundo, ¿okay? Debemos de tener justicia y misericordia para con nuestros hermanos, aún contra Ramón y Ramona, aún contra los que nos oprimen. Tenemos que tener misericordia, porque hizo Jesús. A Jesús, los que lo mataron, Jesús oró por ellos. Y si Jesús es nuestro maestro, debemos de hacer lo que Jesús hizo por los que lo mataron. ¿Ok? Entonces, obedezcan al Señor. Se los digo en palabra del Señor. Eso es también para mí. A mí me aplica, obviamente, también. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.